¿Qué harías si tu camión se rompe en medio de la nada, en una pendiente maldita, con la niebla tragándose la carretera y el celular sin señal? ¿Qué harías si alguien aparece de la nada, te arregla el camión en minutos y luego te dice que no quiere tu dinero, que quiere otra cosa, algo que no sabías que tenías, algo que no puedes recuperar? Esta es la historia de Gerardo, el Flaco, un trailero que aceptó la ayuda equivocada en el lugar equivocado. Y ahora carga una deuda que no se paga con billetes. Se paga con algo mucho más valioso: su tiempo. La pendiente maldita. El lugar donde los camiones se rompen y nadie llega a ayudar. ¿Alguna vez se han quedado varados en medio de la nada, con el motor muerto y la noche cerrándose a su alrededor? ¿Han sentido ese nudo en el estómago cuando el celular no tiene señal y la carretera está vacía? ¿Han escuchado el silencio después de que el motor se apaga y se dan cuenta de que están solos? Completamente solos. Ahora imaginen que alguien aparece, que alguien llega a ayudarlos cuando ya perdieron la esperanza. Imaginen que ese alguien repara su camión en minutos, con manos que se mueven más rápido de lo que debería ser posible. Y luego, cuando ustedes respiran aliviados, cuando creen que todo ha terminado, él les dice: ¿ya quedó? Ahora, ¿con qué me pagas? Yo viví eso, y todavía hoy, años después, cuando manejo de noche y veo una luz a lo lejos, mi corazón se acelera, porque sé que hay cosas que no se pagan con dinero. Hay cosas que exigen un precio que uno nunca imaginó que tendría que pagar. Me llamo Gerardo. Para los del gremio, soy el Flaco, porque siempre he sido más hueso que carne. 35 años de carretera, 15 de ellos en la ruta de la costa, subiendo y bajando la sierra con cargas que nadie más quiere llevar. He visto de todo: asaltos, derrumbes, animales cruzándose a mitad del camino, y hasta cosas que prefiero no recordar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó esa noche. La ruta vieja de la costa es famosa entre los traileros, no por su belleza, sino por sus pendientes. Hay un tramo, justo después del kilómetro 78, que llamamos la Cuesta del Diablo. No es una curva peligrosa, no es un derrumbe, no es nada de eso. Es una pendiente larga, larguísima, que baja durante 8 kilómetros sin descanso. 8 kilómetros donde los frenos trabajan sin parar, donde el motor se esfuerza, donde cualquier falla te deja a merced de la gravedad. Los traileros más viejos dicen que esa pendiente está maldita, que cada cierto tiempo un camión se queda varado ahí, que las fallas mecánicas en ese lugar no son accidentes. Dicen que algo espera en la niebla, algo que huele los camiones averiados como un sopilote huele la carne muerta, algo que llega cuando ya no hay esperanza. Yo nunca les creí. Pensaba que eran cuentos de viejos para asustar a los novatos. Pensaba que yo conocía la carretera, que mis manos sabían lo que hacían, que mi tráiler estaba en perfectas condiciones. Pero esa noche, la Cuesta del Diablo me demostró que estaba equivocado. Esa noche, mi tráiler se rompió en el peor lugar posible. Y en medio de la niebla, cuando ya no sabía qué hacer, alguien llegó. Alguien que no hizo ruido al caminar. Alguien que olía a grasa vieja y a algo más. Algo que no pude identificar hasta que fue demasiado tarde. La ruptura en la niebla. Cuando el eje se parte y la noche te envuelve. Esa noche venía de la costa con una carga de fruta, plátanos, piñas, mangos. Carga delicada, de la que se echa a perder si no llegas rápido. Mi patrón me había dicho: Flaco, échale ganas. Esta carga tiene que estar en la central de abastos antes del amanecer. Como siempre, el dinero habló más fuerte que el sentido común. Salí a las 8 de la noche, con la idea de llegar a las 4 de la mañana. La carretera estaba tranquila, poco tráfico, luna llena, el asfalto seco. Todo parecía perfecto. Hasta que llegué a la Cuesta del Diablo. La niebla empezó a aparecer cuando iba bajando la pendiente.
Al principio era ligera, apenas un velo que se pegaba al parabrisas, pero a medida que bajaba, la niebla se hizo más espesa, más fría, más pesada. Bajé la velocidad. Las luces altas no servían, redotaban en la niebla y me cegaban más. Las bajas apenas si iluminaban unos metros adelante. Iba a 30 kilómetros por hora, rezando para no encontrarme con nada. Fue entonces cuando sentí el golpe. No fue un ruido fuerte, fue un crujido sordo, como de metal retorciéndose. El tráiler se ladeó ligeramente hacia la derecha. Sentí como el volante se ponía duro, como la dirección dejaba de responder. Pisé el freno con cuidado, tratando de no bloquear las llantas. El tráiler se detuvo con un quejido metálico, como un animal herido. Me quedé quieto, con el corazón en la garganta. Bajé a revisar. La niebla me envolvió apenas abrí la puerta. El aire olía a tierra mojada, a asfalto frío, a algo más que no pude identificar. Me agaché a mirar el tren trasero y el alma se me cayó a los pies. El eje trasero derecho estaba partido, no doblado, no torcido, partido, como si alguien lo hubiera cortado con una sierra. El metal estaba limpio, sin óxido, sin señales de fatiga. Partido, así nomás. ¿Cómo es posible?, me pregunté en voz alta. Ese tráiler lo revisé antes de salir. Todo estaba en orden, todo funcionaba. Y ahora, de repente, en medio de la nada, el eje se parte como si nada. Intenté llamar a mi patrón, sin señal. Intenté la radio, solo estática. Intenté gritar por si algún otro trailero pasaba cerca. Nada. El silencio era absoluto. Me senté en el estribo del tráiler, con la cabeza entre las manos. No había forma de arreglar eso. Un eje partido no se arregla con cinta ni con alambre. Necesitas una grúa, un taller, herramientas especializadas. Y estaba en medio de la nada, en la Cuesta del Diablo, con la niebla cerrada y la noche encima. Me quedo aquí hasta que amanezca, pensé. Alguien va a pasar, alguien va a ayudar. Pero en el fondo algo me decía que no iba a pasar nadie, que la noche se había tragado la carretera, que estaba solo. Y entonces, en medio del silencio, escuché algo. Un ruido metálico, como herramientas chocando, como llaves golpeando contra metal. Venían de atrás, de la niebla, de donde acababa de revisar el eje partido. Me levanté de golpe, miré hacia atrás. No vi nada, solo la niebla, el tráiler y la carretera vacía. Pero el ruido seguía, metálico, rítmico, como alguien trabajando. ¿Quién está ahí?, grité. El ruido se detuvo. Y entonces, una voz, desde la niebla, desde detrás de mi tráiler. Una voz grave, ronca, como si hubiera pasado años sin hablar. ¿Necesitas ayuda, trailero? La figura en la oscuridad. El hombre que llegó sin hacer ruido. La voz me heló la sangre. No porque fuera amenazante, sino porque no debería estar ahí. No había pasado ningún vehículo. No había luces en la carretera. No había nada. Y de repente, alguien hablaba desde detrás de mi tráiler. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz más firme de la que me sentía capaz. El ruido metálico volvió a escucharse. Herramientas, llaves, algo pesado golpeando contra algo más pesado. Pregunté si necesitas ayuda, repitió la voz, esta vez más cerca. Di la vuelta al tráiler con las piernas temblando. La niebla se movía como si tuviera vida propia, abriéndose y cerrándose como una cortina. Y entonces lo vi. Una figura recortada contra la niebla. No era alta, pero tampoco baja. Vestía overol, de esos azules que usan los mecánicos, pero manchado de grasa negra, vieja,
como si hubiera acumulado capas y capas de aceite durante años. Tenía una gorra que le tapaba la cara. En las manos, una llave de cruz y un gato hidráulico. Herramientas viejas, oxidadas, pero que brillaban bajo la poca luz de mis faros. Estaba agachado junto al eje partido, pero no había llegado caminando. No había oído pasos, ni motor, ni nada. Simplemente estaba ahí. «El eje está partido», dijo, sin levantar la vista. «Mala suerte. Eso no debería pasar en un camión bien mantenido». «¿Quién es usted?», pregunté, retrocediendo un paso. Levantó la vista. Debajo de la gorra vi sus ojos. Ojos negros, no oscuros, negros, como dos pozos sin fondo. Y en medio de esa negrura un pequeño punto de luz roja que parecía brillar por momentos. «¿Quién soy?», repitió, como si la pregunta le causara gracia. «Soy el que arregla lo que otros no pueden. Soy el que llega cuando nadie más llega. Soy el que cobra lo que otros no se atreven a cobrar». Se puso de pie. Era más alto de lo que parecía. El overol le quedaba grande. Colgaba de sus hombros como si dentro no hubiera suficiente carne. Las manos eran largas, huesudas, con dedos que parecían tener más articulaciones de las que deberían. «Puedo arreglarlo», dijo, señalando el eje con la llave de cruz. «En minutos, como nuevo, mejor que nuevo». «No tengo dinero para pagar una grúa. No tengo nada. Mi patrón me va a mandar a alguien. No se preocupe». El hombre sonrió, y esa sonrisa me heló más que la niebla, porque sus dientes eran demasiado blancos, demasiado filos. «Tu patrón no va a llegar hasta mañana, y la fruta no espera. Te van a pagar menos, te van a regañar, quizás te corran». Sabía demasiado. ¿Cómo podía saber eso? «Yo no pido dinero», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Yo pido otra cosa, pero si no quieres está bien. Me voy. Ya vendrá otro. Siempre vienen». Se dio la vuelta, dio un paso hacia la niebla, y en ese momento, el miedo a quedarme solo pudo más que el miedo a lo que tenía enfrente. «Espere», dije, arréglelo y yo le pago como sea». El hombre se detuvo, no se dio la vuelta, pero escuché su voz, clara como el agua, a pesar de que la niebla parecía tragarse todos los sonidos. «¿Estás seguro? Porque lo que yo cobro no es dinero, y una vez que aceptas no hay vuelta atrás». Tragué saliva. «Sí, estoy seguro». Entonces se dio la vuelta, y por un momento, la niebla se abrió y la luna iluminó su cara completa. No tenía cejas, no tenía pestañas. La piel era gris, como ceniza, y en las marcas, 2 quemaduras, como cicatrices, como algo que había sido marcado a fuego hace mucho tiempo. «Bueno», dijo, arrodillándose junto al eje, «entonces a trabajar». Y lo que vi después, no lo voy a olvidar mientras viva. La reparación imposible. Manos que trabajan más rápido que la luz. El hombre se arrodilló junto al eje partido. Puso el gato hidráulico en su lugar y empezó a levantar el tráiler. El gato viejo, oxidado, no debería haber podido levantar una mole de 20 toneladas, pero lo hizo, sin esfuerzo, como si el tráiler pesara nada. Me quedé mirando, sin saber qué hacer. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Quería decirle algo, pero la voz no me salía. Entonces empezó a trabajar, y lo que vi no tenía explicación. Sus manos se movían a una velocidad imposible. La llave de cruz giraba en sus dedos como si fuera de plástico. Las tuercas salían volando, ordenadas en fila sobre el asfalto, como si alguien las hubiera colocado con una regla. Sacó el eje partido en segundos. Un eje de esos pesa más de 100 kilos. Él lo levantó con una mano. Lo dejó a un lado, y de algún lugar, de la niebla, de la oscuridad, sacó un eje nuevo.
No era nuevo, era viejo, como sus herramientas, oxidado, manchado de grasa, pero cuando lo puso en su lugar, algo cambió. Las marcas de óxido desaparecieron, el metal brilló como recién salido de fábrica, las soldaduras se hicieron perfectas, sin costura, como si el eje hubiera nacido ahí. Los brazos del hombre se movían tan rápido que apenas podía seguirlos con la vista. Parecían tener más de 2 articulaciones. Se doblaban en ángulos que no deberían ser posibles. Los dedos se alargaban, se estiraban como si estuvieran hechos de goma, alcanzando lugares que ninguna mano humana podría alcanzar. Y mientras trabajaba, hacía un ruido, un zumbido grave, como el de un motor, como si él mismo fuera una máquina. En menos de 5 minutos, todo estaba en su lugar. Las tuercas apretadas, el gato bajado, el eje listo. El hombre se puso de pie, guardó las herramientas en algún lugar de su overol y me miró. «Ya quedó», dijo. Me acerqué al eje. Lo toqué. Estaba frío, perfecto, sin señales de haber sido reparado. Era como si nunca se hubiera roto. «¿Cómo?», empecé a preguntar. «No importa cómo», me interrumpió. «Importa el precio. ¿Recuerdas que dijiste que pagarías?» Mi corazón se aceleró. Sí, claro. ¿Cuánto le debo?» El hombre negó con la cabeza. Esa sonrisa de dientes demasiados volvió a aparecer. «Ya te dije, yo no cobro dinero». Sacó una mano del overol. En la palma tenía algo, una pequeña tarjeta negra, sin letras, sin números, solo una marca en el centro, una marca que parecía una huella, pero no de dedo humano. Era algo más grande, más antiguo. «Toma esto», dijo, «guárdalo. Cuando llegues a tu destino, busca un espejo, mírate y verás lo que me debes». No quería tomarla, pero mis manos se movieron solas. Mis dedos tomaron la tarjeta. Era fría, más fría que el metal, más fría que la niebla. «¿Y después?», pregunté con la voz quebrada. «¿Después qué?». «Después», dijo dando un paso atrás hacia la niebla, «yo iré a cobrar». «¿A cobrar qué? ¿Qué me va a cobrar?». El hombre se detuvo. La niebla empezaba a envolverlo, a tragarlo. Solo sus ojos negros con ese punto rojo brillaban en la oscuridad. «Tu tiempo», dijo. «Te di tiempo, te di mi trabajo. Mi trabajo no se paga con dinero, se paga con lo mismo que te di, tiempo, y yo voy a tomar el tuyo. Un día por cada minuto que trabajé para ti. 7 minutos, 7 días, 7 días de tu vida que no serán tuyos, serán míos». «¿Pero qué significa eso?», grité. «¿Qué va a pasar en esos 7 días?». La niebla lo envolvió por completo. Su voz llegó desde todas partes, desde ningún lado. «Lo sabrás cuando llegue la hora, y cuando llegue, no intentes huir, porque yo siempre encuentro a los que me deben». Y luego, silencio. La niebla empezó a disiparse. La luna volvió a brillar. La carretera estaba vacía. No había nadie. No había herramientas, no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Solo yo, mi tráiler y una tarjeta negra en mi mano. El motor encendió a la primera. Las luces funcionaban. El eje estaba perfecto, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y algo me decía que ese hombre no estaba bromeando. 7 minutos de trabajo, 7 días de mi vida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a pasar? No quería saberlo, pero sabía que iba a descubrirlo muy pronto. El precio que no esperaba. «No quiero tu dinero, trailero. Quiero lo que traes dentro». Terminé el viaje como en trance, las manos en el volante, los ojos fijos en la carretera, pero la cabeza en otro lugar, en la tarjeta negra que había dejado en el asiento del copiloto, en las palabras del hombre, en esos 7 días que me había quitado sin que yo supiera cómo. Llegué a la central de abastos antes del amanecer, descargué la fruta,
Todo estaba bien. La carga no se había dañado. Mi patrón me felicitó. Me pagó el viaje completo, más un bono por llegar rápido. Pero yo no podía sonreír. Me fui a mi casa. Saludé a mi esposa, a mis hijos. Les di un beso. Les mentí diciendo que estaba cansado, que iba a dormir un rato. En el cuarto cerré la puerta. Saqué la tarjeta negra del bolsillo de mi chamarra. La puse sobre el buró. Me quedé mirándola. Y entonces recordé lo que dijo. Busca un espejo. Mírate y verás lo que me debes. Fui al baño. Me paré frente al espejo. Encendí la luz. Me miré. Al principio no vi nada. Mi cara cansada, las ojeras, el pelo revuelto. Lo normal después de un viaje de noche. Pero entonces algo cambió. En el reflejo, detrás de mí, vi una sombra. No era mi sombra, era más alta, más delgada. Estaba parada detrás de mí, justo donde debería estar mi sombra, pero no se movía cuando yo me movía. Me di la vuelta. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La sombra seguía ahí. Y ahora tenía forma. La forma de un hombre con overol. La forma del mecánico. Pero no estaba parado detrás de mí. Estaba dentro de mí. En mi reflejo. En mi sombra. Toqué mi cara. Mi reflejo también tocó su cara. Pero sus dedos eran más largos, más huesudos. Y entonces la boca de mi reflejo se movió y escuché su voz no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Un día, ya te quité un día. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me alejé del espejo, salí del baño, cerré la puerta, no volví a abrirla en todo el día. Pero esa noche, cuando me fui a dormir, soñé con él. Soñé que estaba en un taller enorme, oscuro, lleno de tráilers averiados, y en medio de todos, él estaba trabajando, moviendo sus manos imposibles, reparando ejes, cambiando llantas, soldando piezas. Y a su alrededor había gente, hombres y mujeres, sentados en sillas viejas, mirando al frente con los ojos abiertos, pero vacíos, como muñecos, como sombras. Ellos también me debían, dijo sin dejar de trabajar. Ellos también aceptaron y ahora trabajan para mí, un día por cada minuto. Me desperté gritando. Mi esposa se asustó. Me preguntó qué pasaba. Le dije que una pesadilla, nada más. Pero sabía que no era nada más. 6 días más. 6 días en los que algo iba a pasar. 6 días en los que él iba a venir a cobrar. Y yo no sabía cómo detenerlo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. El segundo día empecé a notar cosas raras. Mi sombra no se movía como debía. A veces se quedaba pegada en la pared cuando yo ya había caminado. A veces se estiraba sola, alargándose hasta tocar el techo. A veces, por un segundo, tenía forma de overol y gorra. Mi esposa me preguntó si estaba enfermo. Me veía pálido, decía, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Y era verdad, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el taller, con los tráilers rotos, con las personas sentadas en sillas, con los ojos vacíos, con él, trabajando, sonriendo, esperando. El tercer día, dejé de verme en los espejos. No podía. Sabía que si me miraba, lo vería a él. Y cada vez que lo veía, él se hacía más fuerte, más real, más cerca. El cuarto día, mi hijo de 8 años me dijo algo que me heló la sangre. «Papá, ¿por qué hay un señor parado detrás de ti?» Me di la vuelta. No había nadie. «¿Qué señor, hijo?» El niño señaló mi sombra. «Ese, el que está parado detrás de ti. Tiene ropa sucia. ¿Por qué te sigue?» Esa noche no dormí nada. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, mirando mi sombra, y ella me miraba de vuelta. El quinto día busqué ayuda. Fui con un curandero del pueblo,
de esos viejos que saben de estas cosas. Le conté todo, la pendiente, el eje, el mecánico, la tarjeta, los 7 días. El viejo me escuchó en silencio. Cuando terminó, suspiró. «Te metiste con el ajustador», dijo. «¿El qué?» «El ajustador. Ese es un hombre. No es un hombre, no es un demonio. Es un cobrador de deudas que no se pagan con dinero. Aparece en las carreteras viejas, en los lugares donde los camiones se rompen. Ayuda a los que están desesperados y cobra lo que más valor tiene: el tiempo». «¿Y qué hago?», pregunté con la voz quebrada. «¿Cómo pago? ¿Cómo hago que se vaya?». El viejo negó la cabeza. «No puedes. Aceptaste. Le dijiste que sí. Esa palabra no se puede retirar. Lo único que puedes hacer es darle lo que quiere». «¿Darle qué? ¿Mi tiempo? ¿Mis días?». «Sí, pero no te los va a quitar todos de golpe. Te los va a quitar uno por uno. Cada día, un día, hasta que pagues los 7. Y mientras pagues, Él va a estar contigo, en tu sombra, en tus sueños, en los espejos, esperando. Y después de los 7 días», el viejo me miró con una tristeza infinita. «Después, si pagaste completo, se va, pero te deja algo, una marca, una cicatriz, algo que te recuerda que hay deudas que no se pagan con dinero y que hay caminos que no deberías tomar de noche». Esa noche, el 6.º día, me preparé. Sabía que faltaba uno más, y entonces todo terminaría. O eso creía. El legado del mecánico. La sombra que sigue esperando en la pendiente. El 7.º día amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes. El aire olía a lluvia. Me levanté temprano. Sabía que era el último día, el último pago. Me paré frente al espejo del baño. Esta vez no tuve miedo. Esta vez lo enfrenté. Él estaba ahí, en mi reflejo, en mi sombra, con su overol manchado, su gorra calada, sus ojos negros con ese punto rojo. «Ya casi terminas», dije. «Un día más y me dejarás en paz». Mi reflejo sonrió. Esa sonrisa de dientes demasiados. «¿No te dejaré en paz?», dijo. Su voz sonó dentro de mi cabeza, pero también en el aire. «Te dejaré vivo, pero no en paz». ¿Qué significa eso? Te llevé 7 días, 7 días de tu vida, pero esos días no fueron solo tiempo, fueron algo más. Fueron tu descuido, tu prisa, tu necesidad de llegar rápido, tu miedo a perder el trabajo, tu orgullo de creer que podías con todo. No entendía. Cada minuto que trabajé para ti, continuó. Fue un minuto que tú no trabajaste, un minuto que descansaste, un minuto que estuviste quieto, mirándome, sin hacer nada. Esos minutos te los quité, pero lo que te dejo es más valioso que lo que te quité. ¿Qué me dejas? El recuerdo. Cada vez que estés en una carretera, cada vez que sientas que puedes más de lo que puedes, cada vez que la prisa te gane, me vas a recordar y vas a frenar, vas a parar, vas a esperar, porque sabes que si te rompes en la pendiente, alguien va a llegar a cobrar. La sombra empezó a desvanecerse. Mi reflejo volvía a ser el mío, mis ojos, mi cara, mi cansancio. ¿Ya te fuiste?, pregunté. No hubo respuesta. Me sequé el sudor de la frente, suspiré aliviado. Pero cuando salí del baño, algo me detuvo. En el espejo del pasillo, por un instante, vi algo. No a él, algo más pequeño. Una marca en mi nuca, como una quemadura, como una cicatriz, como algo que había sido marcado a fuego. La toqué. Estaba fría. No me dolió, pero supe que nunca se iba a ir. Han pasado años desde esa noche. Sigo manejando tráiler, sigo subiendo y bajando la sierra, pero ya no tomo la ruta vieja, ya no bajo la cuesta del diablo de noche. Y cada vez que veo un camión averiado en la carretera, freno, me detengo,
Le ofrezco ayuda al trailero, le ofrezco mi celular, mi radio, mi tiempo, pero no le ofrezco arreglarle el camión, porque sé lo que cobran los que arreglan lo que otros no pueden, y sé que hay deudas que no se pagan con dinero. La marca en mi nuca sigue ahí. Mi esposa la ha visto, mis hijos también. Me preguntan qué es. Les digo que una quemadura de cuando era joven, una mentira piadosa. Pero ellos saben. Mi hijo de 8 años, el mismo que vio la sombra detrás de mí, me dijo una vez: «Papá, ese señor ya no está detrás de ti, pero sí está en la carretera, esperando a que alguien más se rompa». Y tiene razón. El ajustador sigue ahí, en la pendiente, en la niebla, en la cuesta del diablo, esperando a que un trailero con prisa, con miedo, con la carga lista para perderse, le diga esas 2 palabras que no se pueden retirar: arréglelo. Así que si alguna vez se quedan varados en la carretera, en medio de la noche, con la niebla cerrada y el miedo apretándoles el pecho, tengan cuidado, porque cuando están más desesperados, es cuando más peligro corren. No por la carretera, por lo que puede llegar a ayudarlos. La desesperación nos hace vulnerables. Cuando el miedo aprieta y el reloj corre, estamos dispuestos a aceptar cualquier ayuda, sin preguntar el precio. Pero hay cosas que no se pagan con dinero. Hay ofertas que parecen milagros y son trampas. La próxima vez que te quedes varado en la carretera, espera. Llama a la grúa. Espera al amanecer. Porque más vale perder una carga que perder algo que nunca podrás recuperar. El tiempo no se compra, y quien te lo ofrece de vuelta siempre cobra con creces. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te hizo sentir escalofríos, compártela con otro trailero, con un amigo, con alguien que pase la noche en la carretera. Cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa en la oscuridad? ¿Has aceptado ayuda sin preguntar quién te la ofrece? Suscríbete y activa la campanita para más historias reales de la carretera. Y recuerda, la próxima vez que se te rompa el camión en la pendiente, piensa 2 veces antes de decir: arréglelo.